Hola, yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros y hoy voy a hablar de las lecturas que he realizado durante el mes de julio. Bueno, tanto como he realizado más, pero he terminado unas cuantas. Se nota que es un mes de vacaciones y aprovecho para terminar muchas lecturas. Tantas que como estoy grabando este vídeo la última semana de mes, esta semana se me terminarían 2 lecturas, pero ya quiero dejarlo grabado porque en el mes de agosto pues quiero irme de vacaciones y demás, entonces voy a grabar, ya tengo grabados una serie de vídeos, el del TBR y otros 2, que no voy a decir de qué van. Sorpresa, sorpresa, puedo anticipar algo, que van a ser pues lecturas de algunos géneros sobre autores que me gustaría realizar con tiempo, a lo largo de los años. Entonces, pues eso, esas 2 lecturas o 3 que espero que terminen esta semana, las incluiré en el wrap up del mes de agosto. Bueno, pues vamos a empezar. La primera lectura que terminé, voy a valerme de mi chuleta porque después me quedan las lecturas digitales por ahí en el limbo, que terminé durante el mes de julio, ha sido la de Los placeres de la noche, que es el segundo libro de la serie de Cazadores Oscuros de Sherilyn Kenyon, que os lo dejaré por algún lado de estos que hay por aquí. En este caso el protagonista es Kirian, y no voy a decir, bueno, iba a hacer spoiler, entonces no puedo decir. Como es una segunda parte, bueno, decir que Kirian es una especie, bueno, es un cazador oscuro, que al principio lo vemos como que parece que es un vampiro, pero en realidad no lo es otro tipo de ser, nos explican las diferencias a lo largo del libro, y bueno, hay un personaje ahí pues que quiere matarlo, concretamente a él, destruirlo. Entonces, pues para destruirlo, pues secuestra a una persona que en principio no tiene relación alguna con este personaje, pero bueno, que quiere que se implique porque parece ser que es un ser de gran corazón, noble y tal, entonces si se implica con la otra persona, pues la protegerá y será más fácil destruirlo. Si el primer libro me ha gustado, que no mencionaban por ningún lado en el primero la serie de Cazadores Oscuros, yo estaba diciendo, ¿y este libro? Pues no sé si será así, no sé para qué llaman Cazadores Oscuros si no aparece por ningún lado la mención a estas especies o seres. En este segundo ya se hace una mención más expresa a lo que es esta categoría de personas, cómo han surgido, en base a qué y qué representan, ¿no?, en el mundo de los seres sobrenaturales. No puedo hablar mucho porque parte está relacionado con el primer libro, sobre todo algunos de los personajes, y aparecen personajes del primer libro, aunque por otro lado es como una historia independiente. La historia de Kirian, que tendrá que luchar, superar sus miedos, sus frustraciones y su dolor, su rabia interior, para poder conseguir vencer a este super mega enemigo. Y ahí lo dejo. La verdad, me ha gustado mucho más que el primero, y ya deseando leer el tercero, que creo que nos vamos a poner con él, si no recuerdo mal, dijimos a partir de mediados de agosto, entre mediados de agosto y principios de septiembre, o sea que aún nos queda por ahí de terminar de perfilar el asunto. El segundo libro que terminamos de leer en el mes de julio fue El Resplandor de Stephen King, y aprovechando que terminábamos el libro, también nos vimos la peli y la comentamos, ¿no? Sobre todo porque de cara a lo que son las escenas finales y algunas otras escenas que hay por el medio del libro, que no salen en la película, o sea que podría hacer un vídeo especial película versus libro, porque hay ligeras diferencias y algunas que son bastante importantes en lo que es el libro. Sobre todo, el final. A mí el final me ha gustado mucho más el del libro, es como más esperanzador, digamos. Y no voy a decir si habéis visto la película en qué se diferencia más, salvo que queráis expresamente que haga pues la diferenciación de libro versus película. Bueno, pues qué decir, para mí ha sido una relectura, en parte me acordaba de ciertas escenas, sí que las tenía muy interiorizadas y cuando surgieron, pues bueno, pues eso, me acordaba bastante, y muchas otras pues sí que no me acordaba para nada de ellas. Es un libro que se vive con mucha tensión. El protagonista, bueno, los principales protagonistas son los miembros de una familia que, bueno, como están carentes de dinero por ciertas dificultades, porque el padre pues era un profesor, pero debido a ciertos problemas lo habían expulsado del colegio, iba ganando dinero así malamente, entonces un amigo de él pues le
bueno, tiene influencias y consigue que le contraten como vigilante de un hotel en la estación invernal, donde está cerrado porque está en una alta montaña. Y entonces ese hotel pues solo abre en la estación de primavera, verano, principios de otoño, digamos. Y él pues tiene que encargarse de, bueno, de limpiar, reparar lo que se estropee durante el invierno, vigilar las calderas y demás. En ese hotel pues han sucedido cosas extrañas desde que se inauguró hace muchísimos años, y parece que esas cosas extrañas pues que han quedado impregnadas en sus paredes, ¿no? Esta persona se va al hotel con su mujer y con su hijo, y el niño pues tiene una peculiaridad que es capaz de ver el futuro, digamos, de sentirlo y de sentir las emociones de las personas, ¿no? Entonces, pues como es como si el hotel quisiera captar al niño y el niño no fuera nada receptivo, estuviera luchando continuamente contra él, pero bueno, empezarán a surgir una serie de historias y de problemas, una lucha con la mente del niño, una transformación que vamos a ir viendo el padre, porque el padre antiguamente había bebido bastante, o sea, podía considerarse que era alcohólico, lo había superado, pero ahora en la soledad de ese hotel, que muchos, al principio del libro, el gerente del hotel ya le pregunta, ¿será usted capaz y su familia de aguantar en la soledad? Porque van a quedar atrapados, porque va a haber mucha nieve y no van a tener contacto humano con nadie más en unos determinados meses del invierno. Él le dice que sí, pero vamos a ver cómo toda la familia se va transformando a partir de un determinado momento en el que ya casi no entran en contacto con nadie, ¿no? Stephen King maneja muy bien esa tensión y desde un momento, llega un momento en el que sabes que va a suceder algo, que está a punto de suceder algo, maneja la tensión, estás ahí esperando a ver ese momento en el que sucede. Entonces, bueno, llega ese punto en el libro en el que ya casi no puedes parar, ¿sabes? Empiezan a suceder cosas por un lado, por el otro, sientes la sensación de que se acabó, de que ya nadie va a poder escapar de ahí, y la verdad es que esa sensación comprimida de tensión, de que no hay nada que se pueda hacer para salir de un sitio en el que estás encerrado, es bastante frustrante. Se llega a pasar así mal. La verdad es que maneja esa tensión muy bien. La verdad, el libro nos encantó. El siguiente libro que terminamos, después de haberlo empezado en enero, porque era un libro de 1100 páginas, creo recordar, es La octava vida. Y como no tengo el libro, que ya lo devolví a la biblioteca, Nano, Siengil, bueno, algo así. Bueno, que os lo voy a dejar por aquí. No sé qué decir de este libro. Pasamos por muchos momentos, o sea, hay mucha evolución histórica, vemos, bueno, pues la acción está ambientada en Georgia, después nos vamos a Rusia, volvemos, vemos la evolución histórica, digamos, de cuando Rusia invadió Georgia, hasta, digamos, casi la actualidad, cómo han evolucionado los personajes desde que eran niños, básicamente, se casaron, hicieron sus vidas, tuvieron sus hijos, y después otros hijos, o sea, mucha familia, o sea, es una saga familiar, digamos, muy potente. Hubo momentos en los que, bueno, el libro no nos decía nada, se hacía como más aburrido, porque claro, es un libro muy largo, entonces hay momentos en los que no paran de suceder cosas, hay otros en los que no sucede nada, solo ves la evolución por parte de un personaje al que nos caía fatal, pero es una historia muy dramática, o sea, verlo en esa perspectiva, cómo te la cuentan, cómo mueren algunas personas, cómo van desapareciendo, las acciones que ocurren, y bueno, un personaje que casi desde que apareció, que nos cayó fatal. Pero fatal, porque hay una persona en ese libro que actúa por su puro egoísmo y por ser más que nadie y demostrar yo soy, yo estoy, yo valgo, ¿no? El resto de los personajes parece que circulan a su alrededor una vez que llega esa esencia de poder. Algunos son capaces de enfrentarse a él, otros lo acaban pagando y lamentando, pero bueno, que al margen hay una situación histórica que envuelve todo el contexto familiar, muy duro. No sé, es que no sé cómo expresarlo. De verdad, es un libro que salvo partes que pueden decir que se podrían omitir, con mucha carga emocional,
muy dramático, pero que yo recomendaría para leerlo con calma. Desde luego yo no es un libro que de esos que cogería, o sea, yo ya suelo leer por tandas porque llevo muchas lecturas al mismo tiempo, pero sí que hay libros que si me sobra tiempo, pues cojo el domingo, si ya me he leído todo y no tengo ninguna que terminar para esa tarde, pues cojo un libro y lo voy leyendo a ver hasta dónde acabo, ¿no? Pues yo para leer así de seguido, la verdad es que ese libro sí que no lo recomiendo porque tiene partes muy, muy duras, que chocan, que te hacen sufrir, porque hay momentos extremadamente durísimos y sin embargo os lo recomiendo, la verdad. Conocer esa parte de la historia, cómo han tenido que vivir esas personas reflejadas concretamente en esa familia, ese dolor, ese sufrimiento, esa querer independizarse, esa lucha después política entre me quiero independizar pero no me quiero independizar, esos conflictos, ese querer escapar de esa dictadura y saber que después no vas a poder regresar porque hay de todo, o sea, de verdad, muy recomendable. Un libro 5 estrellas. El silencio de la ciudad blanca fue el otro libro que terminamos de leer, que es el primer libro de la saga, bueno, eso, de la ciudad blanca, de Eva Saint-Urturi. Y la verdad, estupendo. Para mí ha sido una relectura, no podía comentar mucho, iba así comentando pinceladas, sin añadir nada, ni pistas, ni decir yo creo que pasa esto y pasa lo otro, porque ya me sabía por dónde iba a ir el final. Pero debo decir que me gustó más que la primera vez. Quizá porque ahora en esta relectura pues iba uniendo más hilos, más detalles, antes no me había fijado, igual, o lo había leído más rápido, entonces al ir así por tandas pues lo lees con más calma, te fijas en algunos detalles que en un principio no habías leído, entonces pues ahora pues en esta relectura pues ya me ha gustado más, he conseguido unir más piezas y la verdad, una historia recomendable y además en breve creo que voy a ir a visitar pues la catedral donde ocurren los sucesos y demás. Entonces, bueno, si puedo sacar alguna fotografía de los escenarios donde transcurre la historia, pues igual os los dejo por ahí en algún vídeo extra y especial. Nada más, porque es el inicio de una trilogía. Hemos conocido a los personajes, a Kraken, que empieza, bueno, ya contando la historia de que le habían disparado y demás, o sea que más o menos sabemos cómo va a medio terminar el libro, no del todo, pero sí. Y bueno, conocemos a un genio informático, conocemos a Estíbaliz, que es su compañera en la comisaría de policía, conocemos a la que es la jefa, a la comisaria Najee, que va a ser, que intentan tener como una especie de relación amorosa con Kraken, pero como está casada y demás, bueno, pues esa relación pues fluye, no fluye, tiene sus altibajos, entonces, bueno, pues a lo largo del libro veremos todas las relaciones entre estos distintos personajes que, eso, tienen sus tiro y afloja y sus encuentros y sus desencuentros a lo largo de la historia. El siguiente libro que terminé es el de Winter, el último en concreto de la saga de las crónicas lurales. Ahora estoy leyendo el de los relatos. Y como colocón final, la verdad es colocón, sí. Como final de la historia, digamos, pues queda muy bien cerrada. Y sí, la verdad es que hubo momentos en que se me hizo un poco largo, ¿no? Podría habérsele suprimido algunas páginas, porque ya se hacía pesado, bueno, había una persona que se me hacía bastante repetitiva. Llega un momento en el que, bueno, eso ya lo sabemos, dejémoslo como está, no sé, no, en eso no me gustaba. Pero he de decir que ya cuando empieza la acción, que es casi a la mitad, o sea, digo la acción final, que tampoco voy a contar de qué va, es un no parar. Estás en tensión continua, deseando ya saber cuál es el final y esperando que nuestros protagonistas consigan acabar consiguiendo lo que estaban persiguiendo ellos con toda esta historia, que no voy a decir lo que es, pero la verdad, ahora que lo he finalizado, que estoy leyendo los relatos simplemente para tratar de unificar lo que es la historia en sí, es una historia altamente recomendable, tanto para jóvenes, que más o menos es no es trilogía, que son más libros, es una saga, serie
juvenil como para adultos. Se disfruta, lo he disfrutado muy bien y ahora, pues como a mí me ha gustado mucho y ya mi hija mayor y yo nos estamos recomendando libros, está leyendo el primero y la verdad ya se lo está acabando y ya me está pidiendo el siguiente, o sea que, ¡hala! Enseguida, yo los he empezado y estos se van a leer enseguida. Otro libro 5 estrellas de este mes, Las tinieblas del alba de Ken Follett, que es la precuela de Los pilares de la tierra. La verdad, os había comentado ya en su momento que hace muchísimos años había leído Los pilares de la tierra, no me gustó, me dio una sensación pésima, pero sin embargo esta precuela, ay, qué deciros, me ha encantado desde principio a fin. Hubo personajes odiosos, horripilantes, que deseabas que se acabara con ellos desde el minuto 1. Personajes entrañables que nos han llegado al corazón. Traiciones, amores, muertes, asesinatos, superaciones, alianzas políticas, casi, no muchas, pero casi. Pero es que este libro lo tiene todo. La verdad. Este es, bueno, no todo un descubrimiento, porque ya sabía cómo escribía Ken Follett, pero que iba quedando ahí en mis estanterías, igual que las otras partes de la saga de Los pilares de la tierra, porque el primero no me había gustado. Pero que nada, que para el año seguimos, que... ¿Y qué os voy a decir? ¿De qué va el libro? Es que va de tantas cosas. Los protagonistas principales, bueno, es que son varios, es una novela muy coral, a ver si me salen ahora todos. Bueno, la protagonista principal es Ragna, que, bueno, es una noble que se casa, creo que era con tantos nombres que se llamaban igual, Weaver, era el noble, creo que sí. Sí, creo que era Weaver. Y bueno, pues viene a lo que es aquí Inglaterra, ¿no? Se hacen unas alianzas políticas y demás, entonces, bueno, pues ella es la nueva señora de la casa. El problema es que cuando llega a donde vive este noble, allí está como obispo Wiston, que es un hermano del noble, tiene que convivir también con su suegra, bueno, no en la misma casa, pero que anda por allí. Bueno, no es su suegra realmente, porque esta no es la madre de Weaver, sino la madre de los otros hermanos, porque el padre de Weaver se casó como 2 veces, ¿no? Y también vive al lado de ella, casualmente, la primera mujer de Weaver. Bueno, ella, Ragna, es un personaje que me encanta, porque es... sabe de leyes, sabe cómo tratar a la gente, tiene una mente muy capaz que Wiston, Dregber y otros que quieren disponer a su antojo de las tierras del hermano, digamos, pues la ven a ella como una enemiga, ¿no? Y quieren como doblegarla, destruirla y que su hermano como que se separe de ella. Otro de los personajes que tenemos por ahí importantes y que aparece ya desde el principio es Edgar, ¿no? Que se ve obligado a trasladarse a las tierras de Weaver, digamos, después de un asalto de los vikingos, creo que era, a su lugar natal, ¿no? Que les habían destruido, ellos trabajaban, tenían como un astillero y se lo habían destruido, entonces su padre murió y no tenían nada y acaban, bueno, pues largándose a las tierras de Weaver. Bueno, pues Edgar recala allí, en el lugar donde manda Weaver, pero tiene que ir a las tierras de Dren, que es un posadero, bueno, que tiene allí unas esclavas, muy mal encarado, una persona horrible y demás. Bueno, y allí les da una casa en un lugar donde no crece nada, supuestamente, bueno, está todo descuidado, no hay más que rocas, bueno, y tienen que abrirse él, sus hermanos y su madre, pues camino allí. No voy a contar nada más porque de verdad que os animo a descubrirla. Desde el principio hasta el final. Es una historia que no tiene desperdicio. Te bebes hasta la última página, porque hasta el final de todo, digamos, que no se resuelve nada. Y la verdad, para mí queda completamente cerrada esta precuela, o sea que ya veremos, no me acuerdo ahora mismo de cómo empezaba la historia de lo que es Los pilares de la tierra, que nos toca leerlos para el año, pero supongo que estarán relacionados con alguno de los personajes que hay aquí. Pero de verdad, qué sensaciones transmite unas cuantas. Si queréis, historia, aventura, amor, traiciones, desengaños, personajes odiosos y demás, este es vuestro libro, sin lugar a dudas.
El siguiente libro que terminé fue el de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que es la segunda novela que terminó. Cortito, que nos ha dado para disfrutar. Yo ya no puedo decir qué número de lectura es, porque lo he leído no sé cuántas veces ya este libro. Entonces, no es que pueda descubrir qué ha pasado, qué he descubierto en cada libro, pero me gusta. Quizás lo que más resalte es que por no hablar en su momento o por dejarse llevar por lo que dice la gente, pues que la relación entre los protagonistas pues va evolucionando de una manera que igual, si hubieran hablado desde el principio, pues no evoluciona, claro. Cada uno de ellos, tanto Elizabeth Bennet, que se deja influir por los comentarios, por la actitud, la primera impresión que recibe por parte de Darcy, tanto como él, que se deja influir, bueno, pues claro, por cómo es la gente del lugar, que por allí, claro, y la madre de Elizabeth Bennet, que solo quiere casar a sus hijas, sea como sea, y a ser posible con los hombres que tengan mucha posición y mucho dinero, pues claro, se retrae y piensa que todas por allí pues buscan lo mismo, casarse, atrapar a un hombre adinerado, con posibilidades, ser... Bueno. Entonces, pues solo ve en las mujeres eso. No hace más que discutir, tener desencuentros, y bueno, los diálogos entre ellos son lo mejor. Quizá los que salen más perjudicados en esta historia es la hermana mayor de Elizabeth y el amigo de Darcy, que se ven influenciados, bueno, por este desencuentro que existe entre estos dos personajes. Desde luego, a mí me ha gustado y me sigue gustando mucho más que Sentido de Insensibilidad, aunque las dos son muy buenas historias y sobre todo refrescantes. Si queréis, si nunca la habéis leído y queréis echarle un ojo, desde luego para el verano, salvo por un momento en el que cae una lluvia incesante, bueno, varios momentos, hasta yo la recomendaría. Se lee enseguida, se deja además llevar. Prácticamente son, en esta edición que tengo yo, que es de Alba, 422 páginas, pero que vamos, se leen como si fueran 100. Fácil de leer, asumible, ligera y que te atrapa desde el principio. Personajes más entrañables, me encanta el padre, desde luego. Quizá el orgullo de Elizabeth, bueno, ella me gusta y Darcy me encanta también, pero si fueran más pensativos o dejándose llevar, en plan, no dejarse llevar por las opiniones que te diga todo el mundo, sino por las actitudes de la gente, me gustarían quizá más. La que me parece también muy entrometida, pero que bueno, que al final te acaba cayendo bien por simpática y por las cosas que suele soltar, es la madre de ellas, que bueno, en fin, para divertirse un rato. De verdad. Orgullo y Prejuicio, seguro que estaréis hartos de oír por ahí que es totalmente recomendable y uno de los mejores libros de Jane Austen. Otro de los libros que terminé, que es el tercero de la saga de Vampire Academy, Bendecida por las sombras. En este caso nuestra protagonista pues parece que tiene contacto con fantasmas, pero con fantasmas que le quieren avisar de algo grave. Y no voy a decir más porque como es continuación de serie, pues igual hay spoiler. Y encima, ¿cómo termina el libro? Pues, como es un libro así más oscuro, más tétrico y no me parece adecuado para verlo porque es bastante oscurillo, aunque sea juvenil, no voy a leer la continuación hasta septiembre, pero con unas ganas de leerla, ya la siguiente, porque os digo que este final, de todas las otras anteriores, el primero y el segundo, este final es el que más abierto y el que da más ganas de continuar leyendo la serie. De verdad, tengo que leer el siguiente libro, el cuarto, pero ya. En septiembre, la primera semana ya lo voy a coger y empezarlo, porque menudo final, de verdad. Otro libro que hemos terminado en agosto, el siguiente, no es este, es el de Una impostora en Mistral Valley, y este es el segundo de la serie el tercero de Mistral Valley, y ahora sí ya estoy al día con las novelas que estoy leyendo con Belén de todo lo que leo en esta serie. En este caso tenemos una protagonista que por diversos motivos, ya os animo a que leáis el libro, se convierte en profesora de Mistral Valley, pero ella es una noble. El por qué se convierte y tiene que llegar a esos extremos, pues os animo a que sigáis el libro. Allí ella se cierra, no quiere enamorarse, tiene en su mente que quiere ser libre por lo menos hasta que sea mayor de edad o hasta que
su tutor no la pueda controlar, ¿no? Nadie sabe de su pasado en el lugar, pero aparece en escena Bishop, que es un tratante de caballos, que, bueno, tratante de caballos, que además los doma y demás, y la escuela ha establecido un acuerdo con él para que enseñe a montar a las alumnas que tienen y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues se conocen y a partir de ahí, bueno, pues van surgiendo historias. Ella no quiere enamorarse, él tuvo una relación de la que no puedo decir que escapara, pero que, bueno, que se ha venido al sur buscando su vida, alejando de su familia, que son todos criadores de caballos y demás, pero que tampoco está como dispuesto a enamorarse todavía, y bueno, la historia pues va como evolucionan esos personajes, y también hay como alguna pequeña escena de acción y violencia hacia el final del libro, hacia el final de la historia. El otro libro que terminé, ahora sí, es El asesinato de Lady Gregor de Anthony Winnie, que es este sí que podemos decir que es un caso o un asesinato a puerta cerrada. Nos ha tenido despistadísimos. Nadie ha acertado con la persona que había matado al primer muerto, ni al segundo ni al tercero, porque aparecen varios muertos por el camino. Viene un policía a investigar el caso, en fin, un poco prepotente. Al final asume que necesita la ayuda de uno de los médicos allí, que parece ser que es especialista en resolver así una especie de crímenes, y cuando el médico le dice que sí, bueno, pues aparece este policía muerto. O sea que algo ha descubierto por ahí que... Después aparece otro policía, más prepotente no puede ser, por favor. Y en el medio de todo esto, bueno, pues dentro de estos crímenes a puerta cerrada, porque el primer muerto que aparece es la hermana del dueño del castillo, digamos, la puerta está cerrada, las ventanas están cerradas, todo por dentro, y aparece muerta y asesinada. Entonces, ¿cómo entró el asesino? Igual no es la pregunta. ¿Cómo salió? ¿Es así? Es la gran duda. Entonces, bueno, pues entonces empiezan a surgir varios sospechosos, entre ellos pues puede estar el propio hermano, el hijo, la nuera y algunos más que por ahí, que aparecen en escena, ¿no? Pero esos son los protagonistas, digamos, principales y que viven dentro de lo que es la casa en sí. La verdad, a mí me ha gustado mucho el libro, entre las investigaciones, el encuentro. Todos tienen secretos que ocultar, todos tienen motivos por el que querer matar a la persona. Entonces, pues claro, todos pueden ser culpables. El problema es ir descubriendo, descartando pistas de quién puede ser y quién no el verdadero asesino. La verdad, lo hemos disfrutado y a mí me ha encantado. O sea que si el otro libro que ha sacado Duomo de esta serie está al mismo nivel, creo que voy a hacerme con todos. El siguiente libro que terminé fue el de Liberación, que es el tercer libro y el último de la trilogía Juntos de Ali Condi. Pues para ser cierre de trilogía, debo decir que especialmente no es que me haya gustado mucho. La verdad, no sé, se fue un poco por las ramas. En parte sí tiene sentido, porque aquí, bueno, pues ya estaban como lo que es la resistencia contra lo que es la sociedad luchando. Se ha ha surgido una plaga, una especie de pandemia que no son capaces de controlar. Entonces, bueno, pues tienen que tener en cuarentena a mucha gente. Bueno, esto no suena, ¿no? Casi. Muchos se mueren, tienen que encontrar la vacuna como sea, no son capaces, y en el medio, bueno, pues surge eso, la tensión entre nuestros protagonistas, los tres. Sin embargo, hubo muchas partes, dentro de que eso sí fuera interesante, que no me acababan de convencer. Había, no sé. Este final de trilogía, de verdad, no me ha gustado. Este sí que no sé. El primero bien, el segundo ya me flojeó, y el tercero no me gustó el final. O sea, no. Dejémoslo ahí. El siguiente que terminé es el de Los lobos de Rutland Place, de Anne Perry, que es el quinto libro de la serie de Thomas Pitt. Thomas Pitt, que como sigo diciendo, casi podríamos decir que, no sé, ¿por qué no hablan de que la protagonista sea su mujer Charlotte? Porque en ese libro ha hecho ella más que Thomas Pitt.
Bueno, hay una serie de robos en la zona donde vive la madre de Charlotte. La madre acude a ella porque le han robado, bueno, pues un camafeo en el que, bueno, se puede deducir cosas que sí son, pero que pueden perjudicarla seriamente, ¿no? Al pocos días de que se empiezan a producir robos por ahí, aparece una mujer muerta en la zona también. Entonces, bueno, pues empieza a sospechar, pues, si alguien pudo robarle y lo vio y entonces la mataron, si tiene algo que ver con los robos y, bueno, se arrepintió y no se atreve a devolverlos, o qué pudo pasar, ¿no? Charlotte se ve inmiscuida y, como la cosa se sale de madre por ciertas situaciones que pasan con su familia, acaba recurriendo también a su hermana para que le ayude con ese aspecto familiar. No voy a contaros mucho más, salvo eso. Deciros que, bueno, el libro ha sido entretenido en sí y la verdad se ha ido por unos lugares y por unos derroteros que yo, francamente, no me esperaba para nada. ¿Recomendable? Sí, en la línea de todos los de Thomas Pitt. Es una novela policíaca de misterio de regencia, cozy, ligerito y que se lee fácilmente. Pero bueno, que no sé, ese sitio por donde nos han llevado o esa historia que ha fluido por el medio, pues la verdad para mí me ha sorprendido bastante. El siguiente libro que terminamos fue el Highlander Oscuro de Care Marimoni. Y este viene relacionado con el anterior, que ahora sí que ya no me acuerdo cómo se llamaba. Muy bien, que aquí no nos lo van a poner. Bueno, que viene justo con este es el quinto libro de la serie, pues viene justo del cuarto. Los otros se podían leer de manera independiente, pero este primero habría que leer el cuarto y después leer este. Por lo tanto, no puedo deciros exactamente de qué va para no spoilearos. Lo único, pues que aquí nuestro protagonista pues tiene que luchar para quitar una especie de mal que lo está como absorbiendo. Y en el medio de eso, bueno, pues conoce a una chica que al principio como medio la secuestra, es que aquí hubo cosas que me gustaron y que no me gustaron, por eso me gustó más el anterior, ¿no? Digamos. La secuestra, porque la chica llega y, bueno, le encanta todo lo que tiene que ver con la época de donde venía el Highlander. Entonces ve muchas cosas allí, en el hotel donde está él, en su habitación en concreto, que le recuerdan a esa época. Entonces ella piensa que ha robado, se queda obnubilada por todo lo que hay allí. Claro, él llega, la ve y como que la ata, la secuestra y demás, y le impide, pues claro, una vez que ha visto esto no la puede dejar libre. Bueno, como que se va enamorando de él y demás. Entonces, pues eso de estar secuestrada, que te vayas enamorando y demás, vale que él es buena persona, pero eso como que me ha dolido, me ha chocado así un poco. Evidentemente, para solucionar todos sus problemas, tienen que viajar al pasado, a la época de donde vino él, digamos. Y bueno, pues ella no dará crédito. En principio, bueno, son momentos muy divertidos porque ella no se cree de verdad que esté en ese momento ni en esa época. Y bueno, como es una historia de amor romántica, pues ya sabemos cómo va a acabar. Entonces, quizás que la parte en la que me ha empezado a gustar más es justo cuando se van al pasado y ella, bueno, cuando van primero a Escocia, ¿verdad? Allí se encontrarán con personajes del anterior libro, digamos, y después pues viajan al pasado. A partir de ahí fue cuando más me gustó el libro, sin embargo creo que el final para mi gusto fue un poco precipitado de más. El siguiente libro que terminé fue La boda sangrienta de Agatha Rising, de M.C. Beaton, lo que sea. Bueno, pues es que de este libro no puedo hablar porque es desde el primer momento, página número 1, hasta el final. Si os hablo del libro, pues os spoileo. ¿Qué deciros? Que nuestra protagonista se ve involucrada en el asesinato de su marido, que aparece por ahí. Ya está. ¿Qué deciros? Que nuestra protagonista se ve involucrada como sospechosa de un asesinato, ¿cómo no? Entonces James y ella, bueno, pues tienen que resolver, bueno, tanto ella como puede ser James, ¿no? Tienen que resolver ese asesinato. La policía no está por la labor de que ayude, porque empieza a haber demasiados crímenes y demás, pero ellos quieren limpiar su nombre, evidentemente.
Aquí hay un personaje un poco odioso que aparece, no voy a decir quién ni por qué, os animo a que los leáis porque además es muy cortito, pero que me ha caído muy mal. Menos mal que después han sucedido cosas que han hecho poner a esa persona en su sitio, pero bueno. La verdad es que este tiene mucha vis cómica, si lo miras por un lado, pero también mucha vis dramática, ¿no? Porque vemos cómo pudo ser la vida de Agatha Rising y menos mal que tuvo la suerte de poder salir adelante. La Reina Carlota de Julia Quinn y Sonda Rhimes, que está basada en la serie que acaba de emitir, bueno, que empezó a emitir Netflix a finales de mayo, principios de junio, yo creo que a finales de mayo, y a raíz de eso compramos el libro y empezamos a leerlo en junio justamente. Pues, ¿qué decir? Me ha asombrado, me ha gustado esta Carlota. Una Carlota joven que llegaba a Inglaterra para casarse con Jorge, que no sabía lo que se iba a encontrar. Un mundo con mucho protocolo, con mucho mando, en el que la reina madre, una vez que ella se casó, seguía mandando como si fuera la verdadera reina y que vemos cómo la antigua nobleza no se quería relacionar con la nueva nobleza, a la que se les habían asignado títulos y demás a raíz de la llegada de Carlota al reino. Claro, porque como eran de color, pues eran nuevos nobles, pero no se querían relacionar. Pero con la llegada de ella, pues tuvieron que empezar a abrirse los puestos y las relaciones con este tipo de familia, digamos. Vemos a una jovencita Lady Danbury también, que se convierte en dama de compañía y asesora de la reina Carlota, y como ella, bueno, pues tiene que ir haciéndose poco a poco, tanto con el cariño y el corazón del rey Jorge, asumiendo sus funciones como reina en un país que desconoce y que desde un principio no se ha ganado el corazón. Por su forma de ser, por su seriedad, por cómo ha tenido que ir luchando poco a poco. Este libro tiene partes muy cómicas, ahora nos queda ver la serie, tengo que verla, que de momento solo he visto el primer capítulo, y partes muy dramáticas. O sea, no es el estilo de los Bridgerton en sí, es un libro quizás más serio, aunque le han metido partes cómicas quizá para hacerlo más así del estilo, pero digamos que es un libro más serio y de otro corte diferente a lo que es la saga de los Bridgerton en sí. Pero que total, de verdad, aunque no os guste la novela romántica y esta historia trata mucho de amor, yo este libro lo recomendaría, más que nada por ese sesgo y ver esa separación y cómo se han tenido que abrir la nobleza antigua, blancos, con la nobleza nueva, que eran así, pues más oscuros, más negros, que no podían acceder a ciertos sitios por su color, aunque tuvieran dinero y fueran nuevos ricos y nueva nobleza por sus condiciones, pero que con la llegada de Carlota, pues todo eso cambió y empezó a cambiarse. Algo, bueno, pues que estaba bien. El siguiente libro que terminé de leer, bueno, esta vez es un cómic que pertenece a la colección de la biblioteca Marvel esta que están sacando, que es el primer libro del poderoso Thor. Tampoco puedo hablar mucho de este libro porque la verdad me ha sorprendido quién es Thor. Y no voy a decir nada más. ¿Sus aventuras? Bueno, pues evidentemente Thor es un dios, hijo de un dios, y evidentemente es súper mega poderoso. El problema es que aquí está muy vinculado al martillo. Si pierde el martillo, pues es como si perdiera sus poderes. La verdad es que me está gustando, sobre todo por la parte de cómo se ha llegado a crear este cómic, por qué surgió y demás, que eso nos lo cuentan al final de todo, y disfrutar de las primeras aventuras de estos superhéroes. Pues, ¿qué voy a decir? Me gusta, porque a mí también me gustan los superhéroes. Todo hay que disfrutarlo. El siguiente libro que termine es el primero de la trilogía de Indira Ramos. Bueno, trilogía, o no sé si sacará más libros Santiago Díaz, que El Buen Padre. A mí me ha tenido atrapada de principio a fin. Eso que eran tantas muy largas, porque la intención es leer la trilogía entre julio, agosto y septiembre. Pero he llegado a ella sin problema ninguno y la verdad es que costaba casi parar. Un libro atrapante. Nuestra protagonista, Indira Ramos, se ve obligada a tener que resolver un caso que sucedió varios años atrás, en el que había síntomas de que había corrupción, ¿no? Una persona o un joven se ve condenado a permanecer en la cárcel por el asesinato de su mujer.
hay muchísimas pruebas que indican que esa persona o este hombre no era culpable del asesinato, sino que había algo más detrás, ¿no? Entonces el padre del chico, para que investiguen el caso desde el principio, secuestra a varios personajes que estuvieron implicados en esa corrupción, en ese momento en el que le declararon culpable. Son una jueza, un abogado que no quiso hacerse cargo de la defensa del hijo y una muchacha, que yo lo de la muchacha sí lo termino de ver y no, el por qué la pudieron secuestrar, pero bueno, que me ha quedado así medio en el limbo. Entonces, bueno, pues el padre secuestra a estas personas y bueno, si no resuelven el caso o si no le hacen caso, en cada día o cada 2 días, no me acuerdo cómo era, empezaría a morir una. Bueno, evidentemente, al poco de empezar, muere una y empiezan a ponerse a investigar, ¿no? Durante esa investigación surgen, pues eso, sí, casos de corrupción, problemas relacionados y la historia tanto de lo joven como de los personajes que han sido secuestrados, como del padre que los ha secuestrado y del trabajo donde estaba pues la mujer asesinada, que se llamaba Andrea. Al mismo tiempo, este chico que está en la cárcel, bueno, pues se ve sumidos en un sinfín de problemas. Claro, estar en la cárcel pues no es un moco de pavo. Y encima, si entre los prisioneros que hay allí, pues se encuentra pues alguien que está vinculado al mundo de las drogas y demás, ¿no? Entonces, pues hay como varias bandas, varios conflictos y surgen problemas entre ellos y ahí le cogen en el medio. Entonces, le amenazan por un lado, tiene que pedir favores por otro, pero los favores hay que pagarlos. Quizás el giro más espectacular fue de cara al final. O sea que, de verdad, nos ha dejado a todos muy sorprendidos el final del libro. 10 negritos. Para mí ha sido una relectura de este libro, la verdad es que no me acordaba de nada. De nada. El final para mí fue completamente novedoso porque lo leí cuando era muy jovencita, hace muchos años, y he disfrutado volviéndolo a leer. La verdad es que para mí, de todos los que llevamos leídos, desde luego, ha sido el mejor libro de Agatha Christie. ¿Qué deciros? Bueno, ahora se ha reeditado en la edición esta que está sacando Bucket Espasa como Y no quedó ninguno. A mí no me gusta esa traducción, sobre todo porque si lo veo aquí que dicen el título, ¿cómo se llama? En inglés es Ten Little Niggers, pues no sé por qué no le dicen Y no quedó ninguno. Más que nada, porque ya te dicen cómo acaba el libro. No quedó ninguno, es que ya te está dando todas las pistas. Bueno, pues meten a 10 personas en una isla. Al poco de llegar, los que se tienen que hacer caso, los amos de llaves, digamos, ponen un gramófono, porque esas eran las instrucciones que tenía, y allí se los acusa a cada uno de los que están allí de haber cometido unos crímenes de los que se han librado porque estaba muy en el limbo la acusación y no se podía probar nada y todo eso, ¿no? Entonces, pues, la persona, el dueño de la isla y de la casa en concreto, los ha metido allí para tomarse una especie de justicia y de venganza por su cuenta, ¿no? Uno a uno van muriendo todos. Y evidentemente el asesino se supone, porque no encuentran nada en la isla, que tiene que estar entre ellos. ¿Pero quién? Bueno, a medida que va muriendo gente, pues vas descartando asesinos, te vas haciendo una idea, pero claro, ¿quién es el asesino? La policía, bueno, llega un momento cuando además hay una tormenta, nadie puede acercarse a la isla, y cuando llegan y descubren todo eso, pues claro, quieren investigar qué ha pasado y quién puede ser el asesino, pero es que no tienen ninguna pista ni por dónde empezar. ¿Quién ha muerto primero? ¿Quién ha muerto el último? Completamente recomendable. Lo he vuelto a disfrutar y para mí, de momento, de todos los que llevamos leído, el 10 negritos, el número 1 de Agatha Christie. Y el último libro, que no es el último libro del mes, que ya os dije que los otros que terminan esta semana van en el Grapa de agosto, es el Ascensos de las Temidas, el tercer libro de la trilogía de El Reino de los Malditos. Bueno, pues qué decir. Otro final de trilogía que, bueno, ni fu ni fa. Sí que hay momentos en los que quieres seguir leyendo, descubrir qué pasa, para ver en qué termina toda la historia, pero me esperaba igual otra cosa. Ese final también me ha parecido un poco precipitado, un poco sacado con pinzas, un poco quiero terminar y ya está. Entonces, bueno, pues los libros han ido flojeando. Bueno, desde luego el que menos me ha gustado ha sido el segundo. Si tengo que catalogar la trilogía de principio a final, el mejor el primero, el segundo
muy flojo. Y este tercero, bueno, me esperaba algo más. Daba pistas de que iban a suceder más cosas, de que podía esperarse algo más. Hubo ahí una especie de batalla que yo quería que diera para más, pero boom, ¡flus! Ya está, se acabó. Y dices tú, ¿cómo? ¿Ya está? Bueno, pues... que no sé, tampoco me ha gustado este final de trilogía, podía dar más para sí, pero bueno, se ha quedado así en el aire. Bueno, pues hasta aquí, que no todos los libros que he leído hasta julio, pero sí, hasta la última semana, casi, queda la última semana libre. Decidme si los habéis leído, si opináis lo mismo que yo, si os ha interesado alguno de estos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Si es la primera vez que llegáis al canal, espero que os suscribáis si os ha gustado lo que habéis visto. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!